Hola chicos, bienvenidos a otro video explicativo. El día de hoy vamos a resolver el desafío 14 que se llama unidades y periodos. Como recordarás, nosotros estamos en el tema de unidades de tiempo. Entonces, este tema nos va a ayudar a responder este desafío. Como verás, son varias situaciones que tenemos que leer, analizar y contestar. Entonces, nos vamos a ir muy rápido para que el video no sea muy largo. Entonces, para empezar, esta imagen nos representa la Tierra hace millones de años, en donde solamente existía un continente llamado Pangea. Bien. Situación 1. La geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación, hace unos 4.500 millones de años, hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Si bien no existe un acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El eón adeico o ádico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 4.000 millones de años. 4.000 millones de años. Millones de años tiene esta abreviatura, MA. Siempre que veas una M y una A, quiere decir millones de años. El eón arcaico, que comprende desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años, y el eón proterozoico, que comprende desde hace 2.500 millones de años hasta hace 542 millones de años. El eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad. Esta unidad se divide en 3 eras geológicas. El eón fanerozoico se divide en 3 eras geológicas, que es la era paleozoica, que comprende desde el 542 millones de años hasta el 251 millones de años. La era mesozoica, desde el 251 millones de años hasta el 65.5 millones de años. Y cenozoica, que va desde el 65.5 millones de años hasta la actualidad. Bien, de acuerdo con lo anterior, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, ¿a qué era corresponden? ¿Y qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas? Bien, para poder explicarte esta situación, para poder resolverla, te hice una línea del tiempo. Me está diciendo que el eón fanerozoico se divide en 3, era paleozoica, era mesozoica y la era cenozoica. La era paleozoica fue desde el año 542 millones de años a 251, la era mesozoica del 251 al 65.5 y la era cenozoica desde el 65.5 millones de años hacia la actualidad. Entonces aquí va el 0. Hoy. Y los dinosaurios aparecieron hace 205 millones de años. Si te das cuenta, esta línea del tiempo tiene una peculiaridad. ¿Cuál es? Que obviamente este orden va de los números más grandes a los más bajos, ¿sale? Entonces, si aquí está el 542 y aquí está el 251, entonces por aquí está el 400 y por aquí está el 300, ¿sí o no? Si aquí está el 251 y aquí el 65.5, obviamente, si está el 65.5 tiene que ir subiendo. Por aquí está el 100, el 150. Entonces, el 205 que tengo que ubicar, ¿en dónde aparecería? ¿En la era paleozoica, mesozoica o la era cenozoica? ¿En cuál estará? ¿205 corresponde a aquí? No, porque aquí, como dijimos, puede que esté el 400 y aquí el 300. Entonces, a la paleozoica no corresponde. La era cenozoica va del 0 al 65.5. Aquí puede estar o puedo ubicar el 205. Claro que no. El 205 debe aparecer por aquí. Entonces, ¿en qué era aparecieron los dinosaurios? En la era mesozoica. Muy bien, entonces era mesozoica. Inciso B.
¿Qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras geológicas? Bien, nosotros utilizamos unidades de tiempo para obviamente medir el tiempo, determinar cuál es el tiempo de una situación, ¿sale? Entonces, en este caso, nosotros para determinar el tiempo que se lleva en un video, nosotros utilizamos los minutos o los segundos, pero en estas situaciones son cantidades o números muy grandes, por lo tanto, ¿qué unidad de tiempo utilizo? Millones de años, ¿sale? Entonces, ¿qué unidad de tiempo se utilizan en los eones y en las eras geológicas? Millones de años. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Está fácil. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era. Aquí puedes observar que estas letras significan A de antes, N nuestra y era. Cada que tú veas un número y estas abreviaturas o esta abreviatura, entonces quiere decir antes de nuestra era. Aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era, las primeras muestras de alfarería datan de alrededor del año 2500 antes de nuestra era. Y con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. Si un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Me está diciendo que fue descubierto hace más de 30.000 años. Y yo ya sé que un milenio equivale a 1000 años. Me lo está diciendo 1000. Milenio, 1000 años. ¿Hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Esta la podemos hacer mentalmente. Pero, bien, la operación que podríamos realizar es la siguiente. Si yo sé que fue hace 30.000 años y quiero saber cuántos milenios son, pues obviamente los 30.000 años los voy a dividir entre 1000 milenios. Entonces, mi número tiene 4 cifras, por lo tanto acá voy a agarrar 4 cifras, ¿sale? Un número multiplicado por 1000 que me dé 3000 va a ser pues 3. 3 por 1000, 3000. Y entonces aquí van a ser ceros, ya no tengo más números. Entonces, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Pues hace 30 milenios. 30 por 1000, 30.000. 30 milenios. Acuérdate que tú haces la operación aquí. Bien, vamos a la situación número 3. Al finalizar el siglo XIX, México tenía 13.600.000 habitantes aproximadamente. Para 1910, la población se incrementó casi 2 millones. Pero en el censo de 1921 se registró un decremento cerca de 1 millón de personas, o sea, que bajó la cantidad. Este descenso se debió a que durante el decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Obviamente, como nosotros sabemos, en la Revolución Mexicana pues murieron muchos hombres en el combate. Entonces vamos al inciso A. ¿De qué año a qué año comprende el siglo XIX? Bien, esta pregunta puede sonar difícil, pero te voy a enseñar una estrategia que puedes utilizar para determinar pues los siglos y los años en los que se abarcan estos siglos. Bien, para empezar tienes que recordar que un siglo tiene 100 años. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Bien, la estrategia que nosotros vamos a usar es la siguiente. Cada que te pidan a ti mencionar qué años tiene un determinado siglo, tú vas a hacer lo siguiente. Vas a colocar, si te acuerdas obviamente en tercer grado, nosotros vimos los números romanos, ¿sí o no? Tenemos números romanos, por lo tanto ya los sabemos utilizar y diferenciar. Entonces, en el siglo XV
me está diciendo que es siglo XV. Entonces yo acá voy a poner mi número 15 en números naturales. Pero como me está diciendo que es un siglo y el siglo tiene 100 años, le voy a agregar 2 ceros de 100 de las centenas. Y entonces yo ya sé que mi siglo XV terminó en el año 1500. Cuando te mencionen este siglo es porque ahí terminó. Entonces, el siglo XV terminó en el año 1500. Si yo te pido, o te voy a explicar por qué. Si yo te pido que hagas una serie del 1 al 100, obviamente vas a iniciar del 1, ¿estás de acuerdo? Y vas a terminar en el 100. Por lo tanto, es lo mismo. Nosotros vamos a iniciar en el año, si terminó en el 1500 y son 100 años, entonces inicia en 1401. El siglo XV abarcó de 1401 a 1500. Ahora, vamos con otro ejemplo. Si nos dicen, ¿qué años abarcó el siglo XX? Yo ya sé que me está diciendo el siglo XX, pongo el 20 en mis números naturales. Como ya sé que un siglo tiene 100 años, le pongo los 2 ceros de la centena. Y tengo que en el siglo XX terminó en el 2000. Por lo tanto, el año en el que inició fue en 1901. Está bien fácil, ¿verdad? Ahora aquí me está diciendo de qué año a qué año comprende el siglo XIX. Yo tengo siglo XIX en números romanos. ¿Qué hago? Coloco el número 19 en números naturales. Como sé que son 100 años, un siglo, pongo los 2 ceros. Y entonces yo ya tengo que el siglo XIX terminó en 1900. Entonces, ¿cuándo inició? 100 años antes es 1801. Entonces, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? De 1801 a 1900. Está fácil, ¿no? Inciso B. ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? Bien, la Revolución Mexicana dice que de 1910 a 1920 tuvo la Revolución Mexicana. De 1910 a 1920, ¿cuántos años duró? ¿Cuántos años hay entre 1910 y 1920? Pues muy fácil. Obviamente 10 años. Pero si tú lo quieres comprobar, puedes restar 1920 menos 1910 y te van a dar 10 años. Dice, ¿a cuántos años equivale un decenio? Mira, un decenio son 10 años. ¿Por qué? La misma palabra te lo dice. De decenas. Una decena tiene 10. Entonces un decenio tiene 10 años. Bien. Entonces, vamos a continuar a la situación 4. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguardada en su interior una veta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917 que nos rige actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Inciso A. Si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Bien, me está diciendo que fue construida en el año 1908. 1908. ¿Hace cuántos centenarios? Me está diciendo que un centenario de centena, entonces equivale a 100 años. Un centenario tiene 100 años. ¿Hace cuántos centenarios fue construido? Si lo construyeron en 1908, ¿cuántos centenarios han pasado? De 1808 a 2021
Obviamente nosotros sabemos que de 1908 al 2008 han pasado 100 años, pero del 2008 al 2021 han pasado otros años, otros 100 años. No, entonces, desde que lo construyeron han pasado 100 años. Entonces, un centenario equivale a 100 años. Entonces, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Pues, hace un centenario. ¿Sale? Bien. Tú lo vas a hacer solito. Vas a poner tú solito tu explicación. ¿Sale? ¿Durante cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Décadas. Como recordarás, una década tiene 10 años. Sí, fue construida o ha tenido vigencia, la Constitución inició desde 1917. ¿Hace cuántas décadas? Todavía nos rige la Constitución de 1917. Entonces, de 1917 vamos a ir contando 10 años. Entonces, de 1917 a 1927, una década. A 1937, 2. A 1947, 3. Al 1957, 4, 5, 6, 7, 8, van 8 décadas a 1997. Y luego, de 1997 al 2007, otros 10 años, y luego al 2017. ¿Han pasado otros 10 años del 2017 al 2021? No. Entonces, hasta ahí. ¿Han pasado cuántas décadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas décadas? 10 décadas. Bien, vamos a continuar. Inciso C. Si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros esa casa se instauró como museo? Bien, un quinquenio son 5 años. Un lustro también tiene 5 años, es lo mismo. Me está diciendo desde hace cuántos lustros, que son 5, esa casa se instauró como museo. Un lustro tiene 5 años. Dice que se instauró como museo en 1961. ¿Y en qué año estamos ahorita? 2021. Entonces, muy fácil. ¿Qué operación vamos a hacer? Pues una resta. Al 2021, que es el año en el que estamos, le voy a restar 1961. Y entonces, esto es muy fácil, esta resta es muy fácil. Si te das cuenta, es muy fácil de determinar. Entonces, 1 menos 1, pues 0. Y entonces aquí el 2 se convierte en 12 y entonces el 12 menos 6, pues 6. Pero acá ya pidieron prestado y entonces ya no puedo hacer nada. Entonces me queda el 60. ¿Hace cuántos años fue instaurada como museo? Hace 60 años. Pero no me está pidiendo años, me está pidiendo hace cuántos lustros. Y los lustros tienen 5 años. ¿Qué voy a hacer? Estos 60 años los voy a dividir entre 5. Un número que multiplicado por 5 me dé 6. No tengo un entero, entonces 5 por 1 es 5, 5 por 2 12. Entonces me quedo con el 1. 5 por 1 5, 6 menos 5, 1 bajo el 0. Un número que multiplicado por 5 me dé 10, pues obviamente 2. 2 por 5, 10. Menos 10, pues 0. Entonces, ¿hace cuántos lustros fue instaurado como museo? Pues hace 12 lustros. Vamos a continuar. Qué fácil, ¿verdad? Situación número 5. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo.
Este proceso duró 11 años de extensa lucha. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1553 y nació en 1753 y murió en 1811. Bien, ¿cuántos años vivió el cura Hidalgo? Obviamente aquí voy a hacer una resta. A 1811 le voy a restar 1753 y aquí voy a hacer mi resta. Lo que te salga de esta resta lo vas a colocar aquí. Este va a ser el resultado. ¿Sale? Entonces, 11 menos 3, 8. Aquí este ya se convierte en 10 porque ya le pidió prestado o le prestó al 1. Entonces, se convierte en ¿cuántos? En 10. Era 11, pero prestó 1, se convierte en 10. 10 menos 5, pues 5. Pero como ya este prestó y este prestó, como ya estos dos prestaron, entonces aquí ya no puedo hacer nada. Ya quedó en 17. Y pues obviamente aquí ya no vamos a poner nada. ¿Y cuántos años vivió el cura Hidalgo? Pues 58 años. ¿Sale? Entonces, inciso B. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? ¿Con qué unidad de tiempo mido la edad de las personas? ¿Con los segundos, con los minutos, con los quinquenios, con los centenarios? No. ¿Con qué unidad de tiempo? Pues si te pregunto ¿cuántos años tienes? Tú me dices pues 10 años. Entonces, ¿con qué unidad de tiempo se utiliza o mido la edad? Pues con los años. ¿Sí o no? Y entonces eso creo que fue todo por el desafío y por el video de hoy. Espero que te haya quedado claro. No olvides que tienes que colocar tus operaciones al lado para que sepamos cómo lo hiciste. Y acuérdate que el video solamente es un apoyo. Ves el video y después lo contestas tú solito. ¿Sale? Entonces nos vemos en otro video. Apúrate a la tarea.